sea una defensa. Y segundo, no le cobre, porque eso lo que va a hacer es convertirse en una fuerza política más adelante. Y por eso era que los de humanidad dominaron la escena de la Policía Chiriquí. La Policía Chiriquí la fundó, la creó José de Guandía. Así que ese es un poco el escenario. Ahí hay, inclusive hasta yo aparezco por ahí, pero ustedes busquen. Ese es el boqueo. Si hay algún punto específico, pues, no sé, yo pregúntenle ustedes. Muy buenas noches. Quiero en primer lugar agradecerles el que estemos aquí, que hayan aceptado la convocatoria, tanto los del Círculo de Lectura de Guillermo Andrés y de Ricardo Ríos, y de este servidor y la Fundación Nuestra Lengua. Carlos Cuesta nos convocó a Ricardo y a mí para que los reuniéramos aquí y estamos muy agradecidos que ustedes compartan esta noche con nosotros. Yo quiero brevemente exponer algunas apreciaciones, ¿no?, sobre la obra, y quiero hacerlo un poco desde algunos puntos porque no se han señalado aquí, un poco cómo él va usando pues la plataforma de la novela con esa finalidad que creo que es la pasión de él, que es la historia. Saben que Carlos, él principalmente es abogado, pero hace un buen rato, no sé en qué momento, se fue por la historia y nos ha producido varias obras de carácter histórico, y esta es su segunda novela histórica, donde usa pues la plataforma de la novela. Yo no me atrevo a preguntarle qué porcentaje es verdadero, sé que es bastante alto, y hay un porcentaje que por supuesto que es ficción, ¿no? Esas escenas de amor así, eso no queda registrado en ningún lado, y él consigue recrearlo, ¿no? Y decíamos que está utilizando este género, quizás uno de los más buenos, ¿no?, para uno tener buenos resultados. Incluso tiene el atractivo que la gente lo lee con mayor emoción que el texto pues tradicional de historia, y está pues entre el momento que llega uno de los personajes principales, Rafael Núñez, llega David, que hace allí una cantidad de historia, incluso con una tía abuela mía, tuvo tía bisabuela, y incluso allí surgió Rafael Candanero. De esa relación le puso el nombre de Rafael Núñez, y Candanero pues el apellido de ella. Y cuando se anuncia que Panamá se ha independizado, cuando llega la noticia a David que Panamá se separó, ¿no?, de Colombia, y en un momento muy interesante porque justamente el alter ego, que ya lo dijo, el alter ego de Carlos está debatiendo sobre el género novela, o sea, cómo se puede contar mejor la historia, o qué debe tener una novela, cuáles son las emociones, cuáles son los valores, cuáles son las cualidades de una novela. Y en ese momento llega la noticia del telegrama que ha llegado porque Panamá se independiza. Me llamó mucho la atención porque en una especie de resumen que el alter ego hace de las personalidades que están en juego allí, él las va describiendo como si fuese una especie de, no sé, como de ping-pong, ¿no? O sea, ¿quién representó la lealtad allí? ¿Quién representó mayor valor? ¿Quién representó la juventud? ¿Quién representó la juventud femenina? Mi tía bisabuela, ¿no?, la seducción femenina, ¿no? ¿Quién representa la intriga? ¿Quién representa la maldad? O sea, muchos de los personajes que están allí son caracterizados, y el alter ego, como es una persona, además le había desbancado toda la biblioteca a Calancha, a Francisco Calancha. Calancha le iba prestando los libros que no leía Calancha, que tampoco quizás muy bien parado, se los iba pasando al alter ego, y el alter ego pues se había leído todo esto, o sea que era el gran conocedor de la psicología de las personas, era el gran conocedor de qué movía, qué intereses había,
y todo esto, y en ese momento ellos están discutiendo allí. Hay una escena también que me da mucho la atención, y es lo que piensa Rafael Núñez sobre el caso del divorcio que él había tratado de conseguir con la señora María Dolores, y él en un momento determinado, y creo que allí está la motivación política, él le había pedido porque ellos se divorciaron, pero ella le dijo que nunca se iba a divorciar, pero él le manda un emisario, entre comillas, que llega al Puerto Pedregal, es un forastero, creo que es bogotano, Bermúdez, y él consigue enamorar a la señora, le ofrece matrimonio y la señora acepta casarse con él y se tiene que divorciar con Rafael Núñez. Y en un momento dado me gustaría compartir dice que el valor es el texto, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes el momento en que justamente Rafael Núñez está cavilando en su despacho, ya famoso. Cuando llegó allá, David era juez, el juez de Alange, ¿no? Pero él está cavilando sobre esta acción. O sea, a veces yo digo que nosotros nos sorprendemos por las cosas que ocurren ahora, pero es que ya ocurrieron, no hay que inventarlas ahora. Él está en su despacho y está reflexionando sobre lo que había ocurrido. María de los Dolores nunca le quiso dar el divorcio, eso le ocasionó problemas a él, incluso problemas políticos, y él está pensando sobre ella, dice, pero ahora cambiaste de opinión, después que Bermúdez te propuso matrimonio, ya no te importa esa condición de divorciada, y dicen algunos allá, después que el legate general te hizo suya, que ahora estás loca de amor y que ya no te importa nada. Pero para tu desgracia, ahora te quedas sin marido y sin amante. Pobrecita María de los Dolores, yo creo que vas a seguir sufriendo porque esto no termina ahora. O sea, él finalmente, pues, una actitud de revancha, una actitud de venganza, mandó un emisario allá a David desde Colombia, pues, para que enamorara a la señora cayó en esa trampa y finalmente aceptó, pero lo que él quería era, pues, que se divorciara, ¿no? Creo que tiene que ver mucho también con la legislación que había en Colombia, el concordato, ¿no? Él no podía por la parte religiosa. Y de repente un comentario más que de alguna manera Carlos ya lo mencionó, y es el ir y venir en una población, yo no sé, dicen que 7.000 personas, quizás hasta menos, había en ese momento. O sea, el ir y venir de personas allí de distintas nacionalidades. O sea, que de alguna manera esa conjugación que nosotros tenemos en Panamá la estamos viendo en la segunda mitad del siglo XIX en un lugar tan pequeño como David, que el francés, que el italiano, de varias partes de Colombia, incluso de Panamá, cuando llega, por ejemplo, Quintero, que viene de PC, la gente de Veragua, la gente capitalina, o sea, como David y está, pues, de alguna manera desarrollando su personalidad, porque recordemos que para esta época es que se funda la provincia de Chiriquí, que justamente la funda, es más, es el único presidente panameño que fue de Colombia, fue por un golpe de Estado, ¿no? El papá de José Domingo de Valdía, ¿no? de Valdía Orejuela, y es una persona también tan influyente que todo el mundo, pues, está llegando allí, es un poco el que hace las situaciones, etc. Hay también en el afán, pues, de Carlos, el hecho de mostrar cómo es el debate ideológico allí en David, un lugar tan pequeño, y eso está demostrado en un capítulo donde hay una confrontación dialéctica interesantísima entre Calancha, que era José Lorenzo, ¿será, no? José Leonardo Calancha, y el propio de Valdía, ¿no? Una confrontación ideológica donde van hablando qué aporte había hecho el liberalismo a la salud frente a los conservadores, el aporte en la educación, el tema de las ideas también,
cómo estas cosas se veían en Europa, en Estados Unidos, la influencia, o sea, era, me sorprende tanto, ¿no? Porque ver un lugar tan pequeño y quizás eso que estamos viviendo ahora, que es tan sencillo como globalización, pues allí están todas las ideas puestas en una discusión que se forma entre estos dos personajes en un momento determinado. Y creo que también en toda la obra una cuestión que llama mucho la atención es que la gente defendía hasta la muerte, hasta con el duelo. Más creo que la portada de alguna manera lo demuestra. La portada Antibes defendía pues sus ideas hasta la última hora. Ahora es más fácil, ¿no? Ahí ponen unos dineros y unas cosas, una partida circuital, etcétera, y lo resuelve. No sé si podía hablar eso, porque ya lo dije. El asunto es que en este libro, pues, creo que el autor quiere demostrar que en este hábitat se está produciendo pues, un debate ideológico. El que perdía, lo perdía todo. También había otros controles, otros recursos, otras situaciones. Sin embargo, había un debate ideológico que quizás en la época que nosotros estamos viviendo, pues él cada día se va perdiendo más, cada día existe menos, ¿no? También hay mucho interés, y de repente ahí está el aporte del maestro Mario Molina, el interés pues en ir describiendo, ¿no? Cómo era el David de ese momento, las costumbres, las comidas, la producción. Incluso él recoge palabras que son de alguna manera propias y que uno no le escucha mucho acá en el imaginario colectivo, ¿no? Como los atados de dulce, ¿no? El atado, en realidad ese atado, porque van los dos ahí, ¿no? Atados, pero la gente dice popularmente atado. El atado y cómo vino allí ¿cómo? Los guaraperos también, a un grupo que le decían los guaraperos, porque ellos cuando iban al trabajo y eso llevaban la raspadura, la llevaban y a veces se la comían solo y eso le daba pues energía, o también la hacían como un guarapo allí, ¿no? Un guarapo también. Entonces, y otros términos que son propios de esa época, de ese momento. También algo que me llama mucho la atención es la parte de la geografía. O sea, yo no sé, de repente sin proponérselo mucho, uno puede imaginarse cómo son las avenidas, cómo son las calles, por dónde está transitando la gente. O sea, en la narración hay una especie de mapa que uno va viendo, ¿no? Una especie de lenguaje cinematográfico, ¿no? Cuando yo estaba leyendo el libro, yo pensaba que de repente, claro, es mucho más costoso representar esto porque tiene que ponerlo con la indumentaria de la época, las locaciones, etcétera, pero da mucho esta novela también para poder representarla fílmicamente, ¿no? Era algo que también pues me llamaba la atención. Y bueno, también una cuestión es la movida cultural que había. O sea, un lugar tan pequeño, pero la gente estaba, como decían, Rossini, y por ejemplo el tema de imprenta, ¿no? Lo importante que era en esta época quién dominaba la imprenta. O sea, eso ya de por sí le daba un poder enorme, ¿no? Tener la imprenta, y eran aquellos aparatos por monstruosos. Los hermanos Calancha eran los propietarios de la imprenta, y eso, el tener solo esa imprenta ya les daba una representación importantísima en esa comunidad. Lo que quiero decirles es que creo que para entender Panamá y David de esa época, aquí hay un aporte interesante. Es grata, tiene mucho sentido del humor, en muchas ocasiones apela pues al humor, apela a situaciones curiosas, ¿no? Para irle dando fluidez pues a la narración, ¿no?